Bueno, hoy es viernes, se acaba Sí, la semana. Último día de una semana. Último día de la semana y hay muchas cosas interesantes. Mira, el viernes, digo, déjame decirlo temprano, di que el viernes, que el viernes hoy, el lunes, yo no voy a estar. Entonces, yo quería, creo que el doctor vino ya, quería que tú hicieras el programa con el doctor. Pero vamos a repetir mejor el programa de Inocencio. Por la actualidad del asunto. Inocencio Haití. García, que estuvo recientemente con nosotros. Y el tema haitiano, Muy actual. Muy actual, las implicaciones que esto tiene para el país, el hecho de que después de venir al programa estuvo una comisión de la ONU visitando por allá la frontera. Comisión de la ONU y de las migraciones internacionales. Sí. Entonces, que por cierto, Danilo, hay un detallito ahí, que eso no lo tratamos en el programa, pero ya que tú dijiste las migraciones internacionales, hay en el fondo, con respecto a ese tema, sus ojerizas con algunas cosas. ¿Con qué? El hecho de qué hacía un representante de las migraciones internacionales. ¿Cuál era la finalidad? Inclusive, no sé si tenían firmado un documento, qué cosa. Razones para muchas sospechas. Razones para muchas sospechas, porque se habló primero de la presencia de ese representante de las migraciones internacionales, de que para el asunto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Oye, entonces ya eso huele mal. Sí, sí. Y no en Dinamarca, sino en la frontera. Porque, ¿qué tienen que estar esta gente de intrusas? Es un problema de inestabilidad en Haití. Exacto. ¿A qué viene? ¿A qué vienen a estar en un momento en que se quiere buscar alternativas de solución a este problema? Y que es un asunto... El objetivo es pacificar y establecer pacificar orden. Haití, no... chequear si hay tratos o malos tratos o y hay temas de violación a derechos humanos. Eso no es lo que está en juego. Porque ¿cuántas violaciones a derechos humanos no hay de aquel lado? Tú sabes que te voy a enviar ese video. Los ingleses han construido una cárcel flotante. Sí, yo la vi el otro día. Sí, para meter los inmigrantes ilegales. Los agarran Que no pisen ni tierra. En alta mar y los meten ahí y no pisan tierra. Dice el que da la noticia, si esta cárcel flotante tuviese en un país de eso, que no fuera Estados Unidos o en China, estuvieran acabando. Pero claro. Lo tuviéramos nosotros. ¿no? Lo único que nosotros, si al gobierno tuviera cierta cosa que hay que tener para enfrentar los intereses o los intrusos, tendría que hacer una cárcel muy grande. Muy grande. Porque a diferencia de por allá, que bueno, va mucha gente, pero nunca, cuando tú tienes una frontera limítrofe ahí, Frontera terrestre. O una frontera terrestre que se puede mira, ahí está el buque flotante. Sí. Digo, la cárcel flotante. Supone uno que es muy ventilada y muy bien adecuada. Imagínate nosotros con un armatrote así, lo único que aquí es por tierra que se meten generalmente. Claro. Se pueden meter algunos por la vía marítima también, pero generalmente es por tierra. Sí. Entonces tenemos ese gran problema. Pero bueno, esa cárcel pudiéramos construirla a la orilla de la cosa para meterlos ahí. Bueno, los norteamericanos tienen una, Rikers Island. Tienen una ahí. Un buque que han convertido en prisión. Claro, ahora, antes y primeramente que una prisión, yo desearía que se construyera un gran hospital allí. Danilo, nos va a salir más barato. Claro. Más barato. Porque fíjate, así como están inscribiendo de manera irresponsable, hay una resolución del Ministerio de Educación de que para permitir inscribir sin acta de nacimiento a los niños haitianos de hijos de indocumentados, lo cual no es permitido a los dominicanos, a los hijos de dominicanos. Ya lo dijimos aquí, y eso lo sabe todo el mundo, que usted va con sus niños al colegio. Primero te dicen que no hay cupos, segundo te dicen dónde están los papeles. Si usted no tiene el acta de nacimiento y todas las otras guindalezas, no te inscriben al muchacho. Sin embargo, para los haitianos siempre hay oportunidades. Entonces, el tema aquí es que cuando nacen
además del gasto con las parturientes y todo lo que eso implica, que ya no solamente sea que te inscriban el nacimiento del niño en el registro libro de extranjería. en el libro de extranjería, sino que con lo que se busca con eso, y por eso vienen a parir aquí, lo que se busca es legitimar la presencia para convertir esto en una identidad, ¿cómo se llama esto? La nacionalidad, conseguir la nacionalidad. Y por eso las estadísticas están disparadas de neonatales, de muertes neonatales. Porque muertes. algunas de esas haitianas no han tenido ningún seguimiento. Claro. Vienen a parir expresamente. Entonces, qué bueno que Kenia se ofreció para resolver esto y detrás está Estados Unidos, como es natural. Qué bueno por un lado, pero todas estas cosas, crucemos los dedos y miremos y cojamos con pinza el bendito tema, porque hay muchísimos, yo no quisiera decir azarosos, pero qué sé yo, es lo que se me piensa, aunque no lo diga, que están detrás del tema en perjuicio de los intereses nuestros, que lo que quieren es venir a embromar la paciencia con el tema de los derechos humanos, de la dignidad. Pues la dignidad de los de este lado, ¿verdad? De la dignidad de los de este lado. Mira cómo cogieron el otro día el Parque Independencia para coger de mofa y de trapo, de cosas, la imagen de Duarte. La imagen de Patricio Duarte, por amor a Dios. Entonces hasta eso han llegado, hasta ahí han llegado. Eso es para que los miembros de la fuerza pública cojan un chucho. Y yo no sé si ninguno o cualquiera, sin preguntar nombre, pero cojan uno de los chuchos que tienen ahí. Olvídense que todavía en algunas fortalezas existe eso, porque no han sido llevados a un museo. No, eso no es. Siempre guardan algunos por si acaso hay que usarlo. Y pegarle ese chucho entre las costillas a cierta gente. Pegarle ese chucho entre las costillas, porque me gustó el otro día que vi a un oficial que cogió a un ciudadano de esos desaforido y de despatriado, que lo agarró por cierto sitio y lo llevó desde alto. ¿Por qué? Porque se puso a limpiar un piso, una cosa con la bandera de nuestro país. No. Y ese guardia dijo, con la bandera nacional no se juega. Debió agarrarlo por cierto sitio y apretarlo bien. En otro tiempo las manos se le hubiese... Entonces, le hubiese pasado a sus manos. Soldados así es que necesitamos. Claro. O policías así es que necesitamos. Y que no me hablen de autoritarismo y de cosas por el estilo, porque frente a desbordamientos e irrespetos totalmente inaceptables, eso es lo que corresponde. Me gustó ese gesto de ese guardia en un sitio por ahí que no sé ahora ni dónde fue, pero pasó, y yo aplaudo ese acto, ese gesto patriótico de ese soldado. Pero no, espérese, usted no puede venir a trapear el piso con la bandera. No. Suapió el piso ahí, limpió el piso. Sí. Con una bandera. Es un ultraje. Pero por favor. Yo supongo que... Y eso implica penalidades. Claro. Lo que pasa es que aquí no Eso pasa nada. está penado por la ley. Pero claro, por Dios. Tenemos el caso, Danilo, de las investigaciones que se están haciendo desde adentro, mirando el monstruo por dentro y las falencias por dentro. Y en ese sentido, démosles todo el reconocimiento a las actuales autoridades del Ministerio Público, de la Procuraduría de la República, de esos toletes de procuradores que tenemos ahí, doña Miriam Germán, Jenny Berenice Camacho, entre otros, y muchos acompañantes que ellos tienen, porque eso es un equipo de gente que está trabajando allí. Podrán tener y recibir las críticas que sea y todo lo que tú me digas. Y a veces hasta cometer sus deslices, pero en sentido general... En sentido general, se ha estado haciendo las cosas bien, o por lo menos tienen la intención de corregir muchos entuertos. Y han evidenciado arrojo y decisión. Oh, por Dios. Enfrentando casos en esta famosa Operación Gavilán, que es la última, se ha detenido, hay unos 7 fiscales involucrados que formaban parte de una estructura corrupta que eliminó antecedentes penales de criminales a cambio de sobornos durante años, Danilo, durante años. Ya aquí hemos comentado
el caso, dos casos. Uno primero de Tita Castillo, que fue un dirigente de la izquierda. De los trinitarios. De los trinitarios, que en algún momento, hijo de un ocoeño, amigo de mi papá, de Blanco Castillo. Pues Tita Castillo es un ciudadano que después de mucho de estar fuera, lo deportaron del país, lo canjearon por aquella vez por los presos políticos, por en el caso del secuestro del coronel Crowley, norteamericano. Entonces Tita Castillo estuvo en el exilio por allá y ya está aquí, un hombre que está tranquilo, tiene ya sus años, su padre murió, él ya ahora es el que tiene algunos años y él está tranquilo. Entonces el día pasado le están molestando, ya le dijimos aquí, molestando la paciencia, haciendo unas preguntas, una cosa, y resulta no, que en el ministerio, que tiene una orden de conducencia a la Procuraduría. Él se anuncia con la procuradora y Jenny Berenice también lo reciben. Le dicen, no, usted no tiene ningún caso pendiente aquí. O sea, le repolló un caso de los 12 años. Sí, sí. Y después tú me mencionaste el caso. Un profesor de la UAS, historiador. Un historiador, profesor de la UAS. Sí, que Muquien habló por él, lo puso a hablar, después la policía lo libera y después vuelven a apresarlo. Entonces lo llevan, lo agarran preso, lo esposan, lo desconsideran en la calle y lo llevan al destacamento del NACO. Y entonces, suerte que Muquien, Sam Ben, está en la comisión de reforma de ese instrumento que le llaman Policía Nacional, lo que queda de eso. Entonces, se quiere reformar. Bueno, Muquien, como tiene trabajos allí en esta comisión, designada por el Ejecutivo, tiene el acceso y la comunicación permanente con el jefe de la policía. Por eso se puede llamar al titular y él da instrucciones, suelten a ese hombre. Y bueno, y tú me decías que no ha caminado 4 o 5 esquinas cuando ya por allá abajo vuelve y le echa mano, otra patrulla le echa mano. Pero ¿cómo es la cosa? Y resulta que este ciudadano no tiene nada pendiente con las autoridades. Lo que pasa es que los papeles se han invertido, mientras a una cantidad de camajanes con una cola grandísima que le pesa más que bueno. Sí, por ejemplo, fíjate. Aparecen con un prontuario delictivo grandísimo. Que no lo brinca un chivo, como tú dices. La J, del que se dice que amenazó a la procuradora, le dieron un acta de no delincuencia. De que era un chivito alto de un niñito de teta. Resulta que, en muchos casos, o sea, estaban traficando, vendiendo, limpiando casos de algunos tulpenes. Incluso gente con condenas. Exacto. Que andaban suerte. Y es lo que queremos poner y es lo que queremos poner en un mismo plano. Sí. Oye, gente con condenas, con implicaciones tremendas, le daban una orden, le daban un papel de buena conducta. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Le limpiaban su hoja prontuaria de vagabunderías y lo ponían como que es un niñito de teta, como dijimos. Mientras otros que ya para los fines purgaron las culpas que por razones políticas especialmente o de otra naturaleza, porque todos esos muchachos de la izquierda, tú estuviste en la izquierda, yo nunca llegué a ella, yo me situé en una posición, yo he dicho que me situé en una posición intermedia, ni muy para allá ni muy para acá, pensando en que ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Bueno, pues el tema es, Danilo, que fíjate cómo, y es lo más peligroso, cómo tú ves en este caso, y de ahí el valor de esta acción de la Procuraduría, de jugarse la faja y hacer limpieza desde adentro y coger, desmantelar esta trama corrupta, esta estructura corrupta y meter presos fiscales ahí, se investiga el caso, lo que se investiga, se determina... Fiscales y empleados del medio. Y empleados, un policía, otro ex policía, o sea, y fiscales. Entonces, y un par de señoras que también... Ajá, del personal parece administrativo. Parece que hacían la labor de buconería. De bucones. Entonces, señores, mientras algunos delincuentazos aparecían consiguiendo papeles de buena conducta, a otros, como esos dos casos que citamos, de Tita Castillo y del profesor universitario, pues molestándole la paciencia por un expediente viejo de los 12 años, por un asunto que se supone que ya lo menos que debe estar en un archivo muerto. Sí, se suponía un archivo muerto. Se suponía, ¿verdad? Y además una situación superada.
y una época ya totalmente desfasada o quedada atrás. Entonces, ¿cómo es posible que se dé ese tipo de cosas? Eso es para coger, colgarlo, sin que exista la pena de muerte, colgarlo, sino guindarlo por ciertos sitios a los culpables de eso. Claro, porque claro. por amor a Dios, ¿cómo es posible? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde está, primero, la justicia a los hombres, la seriedad de la justicia o la justeza de la justicia? ¿Dónde está? Y sobre todo, y más importante que todo eso, ¿dónde está la seguridad jurídica? Sí. La credibilidad de las instituciones o en las instituciones. Sobre Danilo. todo, Luis, porque se sabe que esta gente vendieron la famosa Operación Halcón, que no habían salido los operativos de Fiscalía y de las fuerzas especiales que se despliegue, cuando ya los que eran blancos de esa operación estaban informados bastante de lo que se iba a hacer. Algunas te habían habilitado abogados antes de que le Exactamente. Entonces, esto es poner en riesgo a las autoridades. Entonces, aquí ha habido siempre, no solamente la sospecha, la creencia cierta de que este país es tan especial que aquí todo se puede, hasta lo que no se debe, pero se puede, siempre y cuando medien unos cuartos de por medio. Entonces, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Y hasta cuándo se va a mantener eso? A pesar de los esfuerzos que han hecho muchas autoridades de la justicia, del Congreso, del Ejecutivo, indistintamente, en distintos tiempos, hay gente seria, ha habido gente seria, pero ¿cuántos sinvergüenzas han pasado por todas las instituciones? Por todas las instituciones. Y por eso se ha puesto en entredicho el funcionamiento, la credibilidad. Decía aquí de buena tinta en el periódico, y a propósito de este caso Gavilán y otras cosas más, el Diario Libre de hoy, refiriéndose, dice, los que no hacen lo que se debe o lo que deben, por tanto hacen lo contrario. Sí. Refería varias cosas aquí. Bueno, entre otras cosas, criticamos nosotros mismos aquí cómo es posible que un acta de nacimiento la dieran de que por una validez de tres meses. Sí. Dijimos, bueno, y que a partir de ahí no, tú tenías que buscar otra y que además tenías que certificarla. Entonces uno decía, pero yo dije muchísimas veces aquí, si yo voy a buscar una copia de mi acta de nacimiento y yo soy el mismo y nací a la misma fecha, y ¿cuál es el problema? Porque tú, antes, te recuerdo, uno tenía una copia y para cualquier cosa y la cogía, porque es la misma persona y todo. Pero resulta, veíamos que era nada más un asunto impositivo, pero es por el tema de la credibilidad, de la capacidad de falsificación que hay aquí. Entonces, eso viene a justificarse, porque esas actas que ya aparecían con distintas fechas, eran proclives o fáciles de falsificar. Y entonces, bueno, para tratar de tener la confianza en ese documento que te solicitan, por eso se obligaba, además del aspecto propiamente impositivo o de recaudación, que tuvieran muchísimos gobiernos de aquí para atrás, era por ese tema. Eso entonces encuentra uno justificación, porque aquí, ¿cuántas matrículas de un mismo carro tú no ves muchísimas veces? ¿Cuántos títulos de un mismo edificio, de un mismo...? Bueno, Luis, recuérdate que ventas del terreno del CEA, que fueron vendidas varias veces, han provocado matanzas, derramamiento de sangre. Claro, pero que tú compras una propiedad, tú no sabes, tú tienes el título, pero tú no sabes si 5 personas más tienen el mismo título. Así es. O sea, ha habido muchos casos así. Claro que sí. Y se ha ordenado un poco, porque esfuerzos ha habido, pero también muchas mafias han sido descubiertas. Hubo un esfuerzo extraordinario que hizo Wilson Gómez cuando estuvo como registrador de títulos. Tuvo que romper muchísimas estructuras mafiosas que habían allí. Y se han hecho otros esfuerzos, pero allí se ha descubierto de todo. ¿Cuántos registradores de títulos en el interior no han sido cancelados? ¿Cuántos abogados, cuánta gente no han sido llevada a la justicia por casos? Y han sido casos llevados a litigio justamente por esas
documentaciones falsificadas. Sí. Entonces, realmente, aquí cualquier cosa se puede en términos de falsificación. ¿Tú me entiendes? Entonces, la seguridad jurídica, en ese sentido, anda en pañales todavía. Y se pone en evidencia cuando uno descubre o cuando se descubren este tipo de cosas. Hace bien la Procuraduría, pero bueno, y cuando se vaya doña Miriam y cuando se vaya Jenny, Berenice, me dirán, vendrán otros serios, ojalá. Sí. Que en todas las instituciones, cuando se vaya alguien bueno, aparezca otro que sirva. Uno espera que se cree una institucionalidad del Ministerio Público, un Ministerio Público de carrera. Pero que eso sea en todas las instituciones, Danilo. Porque dicho sea de paso, Luis, se han cometido errores, por ejemplo, en Rancho Arriba, donde recientemente se registró, no hay Ministerio Público, había uno y lo quitaron y no han vuelto a poner ninguno. No han puesto más. Porque el que estaba era por contrato y según la ley debería ser por el concurso. Pero el concurso no se ha realizado y mira lo que pasó porque eso está allí sin Ministerio Público. Claro, no pasó eso porque hay sin Ministerio, pasó por la degradación social, moral que hay aquí en este país, en que hemos caído, porque ahí mataron también ¿cómo se llama? Un periodista, amigo que era director de Relaciones Públicas de la YAT, estaba ligado al sector agropecuario. Sí. Me olvidó el nombre ahora. Ahora se me olvidó el nombre, amigo de uno. Sí. Exacto. Era periodista y era agrónomo. Lo mataron en esa zona. Sí. Yo creo que no era agrónomo, era comunicador. Lo que pasa es que estaba ligado al sector agropecuario mucho tiempo. Hasta productor agrícola era. Y bueno, y muchos casos que han pasado por ahí, pero que pasan en todas partes. Lo que indica que no es por falta del Ministerio Público. El Ministerio Público lo que hace es que investiga después. Pero esto es que la sociedad anda mal, Danilo. No, bastante mal. Esto anda mal. Porque, por ejemplo, tú no te imaginabas que un lugar, tú conoces más que yo, bucólico, que creo que hay mucho invernadero, que es una zona altamente productiva. De repente de que haya puntos de droga. No, y que era una zona tranquila. Sí. Pero en mi campo, en Ocoa, allá en la Malagueta, por ahí en toda esa zona, pero también hay puntos de droga. Cosas que tú no creías posible. ¿Cómo tú crees? Claro, pero antes habían trabajadores, yo recuerdo los trabajadores de mi papá, Sololo, Juan Elcano, un grupete de, y no Juan Sebastián, sino Juan Elcano, Juan Cano. No Elcano, Juan Cano, y varias otras hierbas más, eran hombres de trabajo y de seriedad de familia. Y entonces, en ese tiempo, cuando la mayoría de la población era rural, se dedicaba la gente al trabajo, había producción en el campo, se motorizaba la economía y las familias realmente eran familias sanas. Sí. Pero ahora... Vivían del trabajo honrado. Después pasaron al motoconcho, a los billares, a los qué sé yo, y al no hacer nada, a recibir remesa, al no trabajar, se fueron muriendo los viejos y en los campos se han ido quedando solos. Porque en los campos lo único que va quedando, ya los viejos digo que se fueron acabando, los que quedan son muy pocos, o son algunos que se han puesto viejos pero ya tienen otras modalidades y estilos de manejarse y no están incorporados al trabajo. Entonces lo que aparecen son estos tipos que comienzan con el motoconcho y van derivando y degradando y terminan en el tema del narcotráfico o el microtráfico. Entonces, incluso tú vas y ya lo ves con esa pelada de escoba que tenía nuestro amigo Alex antes, tatuado con argolla. Por eso le dijimos al director, usted es un hombre serio. Sí. Esa pelada de escoba. Se quitó un quintal de cabello. Y dice la amiga que nos trae el café, que se vea más gordo, más buen mozo. Y está más limpio. Y hasta más limpio. Director, saludo para usted. Disponga de sus cámaras. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman
y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Quiero reiterarlo aquí. Tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar. Por eso, no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Recuérdenlo bien, el que se compromete tiene que cumplirte. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cueros, que siempre abusamos de la buena fe. Guido, presidente, el que se parece a ti. Partido Revolucionario Moderno. Varias cosas. Dice aquí el periódico El dilema de la elección del presidente del Senado. Eduardo Estrella ha hecho su trabajo bien, un gran papel allí. Es verdad que él viene de un partido pequeño, Dominicanos por el Cambio, pero el presidente Luis Abinader, líder de ese proyecto, que se ha estado llevando muy bien con él, se ha acomodado. Se han estado llevando muy bien, el presidente se ha acomodado a él y él al presidente. Y bueno, eso ha dado resultado. La gestión de Eduardo Estrella allí, al presidente ya lleva 3 periodos al frente de la Cámara de Senadores. Resulta que alguna gente que no tienen con qué echar un pleito, no tienen con qué reponer, o quizás no tienen ni la experiencia ni la capacidad gerencial porque Eduardo Estrella, además de haber sido ministro de Obras Públicas exitoso, inicialmente estuvo en INAPA, ha sido legislador varias veces y bueno, y presidente, ya lleva 3 periodos como presidente del Senado. Lo lógico es, además, una capacidad de entendimiento con, primero, manejar las cosas dentro de tantos intereses allí, con equilibrio, con seriedad, con mesura. Y tratar de armonizar cosas. Y con armonía, ¿verdad? Entonces, ¿a qué van un senador que tiene a lo mejor 2 o 3 gatos que le apoyan? Creo que Ricardo, de los camioneros, que aspira. No, hay varios. Hay varios. Sí. Yo no sé con qué están aspirando. Entonces, yo no creo que eso
Porque lo que se dice es que el PRM debería, pero debería también no inventar, tratar de inventar, que debería, como tiene mayoría allí, y él procede del Dominicano por el Cambio, debería escoger a un PRMista. Pero ¿cuál es el afán? ¿Y para qué? Al echarse la paloma. Yo particularmente, yo soy amigo de Eduardo Estrella, pero reconozco por demás su trabajo, su seriedad, su idoneidad. Entonces yo lo que creo es que esa es una tecla que no deberían tocarla. Así es. Y al final es lo más probable, porque hablan de que del dilema de la elección del presidente. Mira, a solo 13 días para cambiar la legislatura y la conformación, en los bufetes directivos hay unas expectativas. Yo no creo que haya muchas cosas, porque el presidente lo más probable es que al final, Luis Abinader es el líder de ese sector político. Al final él hará lo que más convenga. Sí. Y lo que en política se hace lo que más conviene. Se dice, Luis, que la vez pasada, el año pasado, hubo un conato de rebelión entre algunos, Sí. y lo sofocaron diciendo que iba a ser el último año de Eduardo Estrella. Ese es el hándicap que hay, pero cuántas cosas no se prometen y al final... Exacto. Entonces, y quizás hasta lo más conveniente sea la continuidad, porque Claro. ha llevado tranquilidad y paz a pero ese imagínate, espacio. en días que pudieran presentarse o ser convulsos por el tema electoral, hay que cambiar. Antes... No, el doctor Balaguer nos lo dijo otro, que no era conveniente cambiar de caballo cuando se estaba vadeando un río. Sí. Entonces, ya me olvidó quién fue que lo dijo. Pero ahora, Guido le echó mano eso el día pasado, también dijo que no es conveniente cambiar de caballo, pero lo que se puede es cambiar de jinete. Sí, sí. Cambiar el jinete. Cambiar el jinete. Entonces... Guido está creativo, ¿eh? Está creativo, ¿no? Y creativo y creciente también en sus afanes de... Bueno, se mantiene caminando el país. Está caminando el país dicho. y el extranjero. Yo oigo siempre su programa, al mediodía cuando vengo de camino para acá, y uno anda metido en los tapones. Entonces, lo oigo y veo mucho entusiasmo. Ojalá que lo dejaran ejercer realmente, su partido ejerciera, diera lecciones de ejercicio él está democrático. desarrollando un liderazgo que yo creo que es bueno, que evidencia una actitud. No por contestatario tenga que No. vérsele como opositor o como enemigo. No. Realmente la democracia es eso, disidencia. Y además, democracia también es diferencia, es diferencia, diversidad. Es diversidad, no es entreguismo pura y simple. No. Pero generalmente cuando aquí, en todas las manifestaciones de la vida, si no se es sí señor, entonces se cree que se es enemigo, y no es así, necesariamente tiene por qué vérsele así. Entonces tanto Guido como Albuquerque, que tienen sus méritos en ese partido, desde la creación hasta la consolidación y el triunfo electoral, realmente ellos tienen sus méritos, pero precisamente por tener cabeza propia, cabeza amueblada, y no ser sí señores, entonces eso le ha costado a ellos el que los quieren llevar al ostracismo prácticamente, y verlos como opositores, y no es así, no debe ser así. Hay, por ejemplo, una resolución, yo no sé por qué, de la Junta Central Electoral, que está queriendo dejar fuera a la gente del exterior, de la diáspora, para los procesos internos. Yo no sé si a las votaciones generales, porque esto puede ser, Danilo, Puede marcar tan diferencia. influyente que puede ser hasta determinante en el proceso. No puede inclinar la balanza. Puede inclinar la balanza perfectamente, porque yo no sé si son 850,000 por ahí, pero casi 1,000,000 de votos que ya ha registrado la Junta Central Electoral. Entonces, eso perfectamente puede inclinar la balanza en un momento determinado. Bueno, pues la Junta ha dejado fuera los derechos que tienen esta gente, primero en el plano interno. Yo no sé si ya en las elecciones nacionales, porque se supone que a través de los consulados y las embajadas puede hacerse el trámite, porque hay representación electoral. Por ejemplo, yo conocí recientemente hace unos meses, pero conocí el dato recientemente, que hay una oficina
de la Junta instalada en la Embajada del Canadá, de República Dominicana en el Canadá, y así en otros lugares de Estados Unidos, en todos los lugares. Y en España. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se puede hacer, por ejemplo, a través de estas votaciones, la primaria también se puede hacer a través de allí. Sí. Y bueno, pero se ha dicho que no. Esto, hasta donde tengo entendido, perjudica intereses, particularmente como el caso de Guido. Guido, particularmente en Estados Unidos, tiene muchísima gente. Guido estuvo allí, vivió allí, estuvo representando el periódico El Nacional en un momento determinado. Cuando él estaba estudiando. Cuando estaba estudiando. Y eso le permitió entrar en contacto con mucha gente de repúblicas nacionales de su país en Estados Unidos. Y entonces es un derecho sencillamente que se le quita de las manos. Y él está peleando eso. Pero yo no sé por qué la Junta, si por trabajar menos o por qué, dispuso eso. Pero debería producirse una revisión, tal como ha estado solicitando Guido en este caso. Bueno, hablando de política, vamos a poner, director, primero un cortito que tenemos ahí del doctor Roberto Rosario, para que entonces nos metamos en temas que tienen que ver con política y los aprestos para un frente opositor, que eso está más avanzado de lo que mucha gente se imagina. Sí, parece que las negociaciones son activas. Sí. Y están muy bien. Yo te voy a decir, me dieron unos numeritos, unos datos de primera mano. Bueno, no, sino de primeras manos, de segundas manos. Porque si fueran de primera mano fueran los líderes, pero gente muy cercana a los líderes. Gente que sabe del concón. Exacto, del concón. Y entonces, y bueno, y me dieron oportunidad de tener acceso al cucharón para raspar el concón. Director, vamos a ponerlo de Roberto Rosario, a ver qué es lo que dice. La realidad es que, por ejemplo, cuando nosotros vimos ahora la encuesta de Santo Domingo Este, que la vimos por circunscripción, el Partido de Liberación Dominicana tiene un 11% en Santo Domingo Este. Leonel Fernández tiene un 38%. Y el presidente Abinader en Santo Domingo Este tiene un 40%. Lamentablemente, los amigos del Partido de Liberación Dominicana no están entendiendo su realidad. No hay una encuesta, incluso la hecha por el propio gobierno, que haya sido publicada, que no dé a la fuerza del pueblo como el principal partido de oposición. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández, desde que iniciamos este periodo, ha hecho verle a la población que lamentablemente el gobierno del presidente Abinader no ha podido aplicar las políticas públicas adecuadas para cada uno de los problemas que se ha presentado. La realidad es que, por ejemplo, cuando nosotros... Bueno, a mí me invitaron el día pasado a una tertulia donde se estaban conversando de estas cosas y había representantes de distintos intereses y partidarios y me dieron algunos datos interesantes. Eso que dice Roberto Rosario, citaba ahí él, de que creo que en Santo Domingo fue norte o en cuál de los, no recuerdo, pero que hay en Santo Domingo Este, que el posicionamiento dice que las encuestas han dado, las encuestas internas que ellos han hecho, le han dado incluso un 40% en algún momento a la Fuerza del Pueblo, un 38% Luis Abinader y creo que un 13% el Partido de la Liberación, el PLD. Lo que pasa es que la gente del ex gobierno, de la actual oposición del PLD, no entienden, todavía no entienden que ellos salieron del poder. ¿Por qué salieron del poder? Que fueron las razones por las cuales salieron del poder, así como le pasa también en alguna medida a la gente del gobierno y del PRM, que no saben por qué ganaron. Ellos no saben por qué ganaron y no lo han querido entender, no lo han querido ver.
Entonces hay gente que no pone los pies en la tierra. Ya parece, y cito a Humberto Salazar, que puso un Twitter donde hablaba, dice, parece que ya los compañeritos de la oposición del PLD están llegando a un razonamiento y entendiendo por qué salieron del gobierno o por qué están en la oposición. Eso implica conocer su realidad y saber cuál es su real tamaño. Tú sabes que yo tengo datos internos que me dicen que Francisco Javier, que es un hombre que conoce la base de su partido, y la base del partido mayoritariamente está inclinada hacia Leonel Fernández, fue lo que provocó su renuncia de la dirección de campaña. Pero claro, porque él sabe para dónde va. Él sabe por dónde andan las cosas y él no quería ser un fracasado en esa dirección. No. Entonces, fíjate que se dijo que él iba a seguir ahí, pero tú no lo sientes por ningún lado. No. Él ha dejado eso, ha soltado eso en banda. Ha hecho mutis por el foro. Claro, entonces él ha querido quizás para preservarse, entonces él se echó a un lado y dejó, bueno, que se fuyan ellos. Entonces, pero ellos han querido mantener supuestamente un supuesto posicionamiento que no es real. No. Entonces eso en principio estaba dificultando determinadas negociaciones que se ha dicho que estaban en camino y que yo digo al día de hoy que es verdad, no todavía negociaciones, sí conversaciones. Lo que es absolutamente incierto es que los líderes de la Fuerza del Pueblo y el PLD como principales partidos de oposición se hayan juntado en algún momento, hayan coincidido en ningún punto del país. Eso es absolutamente incierto, absolutamente incierto. Esos dos señores que están ahí, esos ex amigos de la política y en lo personal, ex amigos, no se han juntado nunca para nada en los últimos tiempos. Cuando se dijo una fábula de que se habían juntado por allá por Punta Cana, era a propósito de que el presidente Fernández estaba fuera del país y regresó, pero él, por cierto, no regresó por Punta Cana, sino regresó por el aeropuerto Las Américas. Ajá. Y no es verdad que a la hora y en el día que se dijo, él no tenía tiempo para llegar del aeropuerto de Las Américas a Punta Cana. Entonces eso fue una fábula, como la de otro querido amigo de los medios de comunicación, que también ha estado hablando de que hay conversaciones, que hay negociaciones, e incluso llegó a decir por quienes integraban las comisiones de lado y lado para manejar esas conversaciones. En lo único que él fue asertivo, porque ya él sabe que eso es verdad, es en los nombres de la gente que ha estado conversando de lado y lado, particularmente del PLD, Rubén Bichara y Danilo Díaz, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, el doctor Roberto Rosario, que ya lo vimos ahí, Natanael Concepción y Nicolás, ¿cómo que se llama? El comedor económico, Nicolás Calderón. Entonces, eso es verdad, esas comisiones han estado conversando, pero no para un entendimiento fuerza del pueblo, PLD, a nivel de candidaturas presidenciales y de un acuerdo de partido a partido. Señores, como estas fuerzas políticas u organizaciones políticas, a lo mejor no con tanta fuerza algunas, se han dado cuenta de que juntas o sumando fuerzas a través de un frente electoral, un frente de oposición más bien, se puede tener un mejor papel y garantizar el desplazamiento de los que están en el poder. Ya por experiencia, entonces lo que han querido es, y además por descubrir que a nivel sectorial, a nivel de pueblo, de provincia y demás, de diputaciones, sindicaturas y demás, se estaban dando algunos arreglos internos entre los propios representantes de esos partidos en los pueblos,
Entonces lo que ha dicho, bueno, pero hay que buscar un entendimiento, porque no es lo mismo ir solo que buscar un candidato común en los distintos lugares, porque es una forma de garantizar que el candidato de ellos sea el ganador en los lugares donde se llegue a determinados acuerdos, a que cada cual vaya por su lado y las fuerzas vayan dispersas. Entonces, siendo así, las posibilidades de que el PRM y el gobierno se queden con la mayoría de síndicos y diputados y senadores, entonces estaría abierta. Sí. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Pero los acuerdos a que se lleguen no implican candidaturas nacionales, la candidatura presidencial más bien, la candidatura presidencial, y el hecho de que un borrón y cuenta nueva y no pasó nada, y si te vi yo no me acuerdo, no, ese no es el tema, porque recordemos que hay algunos pruritos, hay algunas formas que guardar, y además recordemos que si Leonel Fernández se fue del PLD, que presidió por X cantidad de años, creo que por 20 años, que yo cuántos años, fue por algo. Entonces, si se juntaran mañana y santa paz y nada pasó, entonces no tendría razón de que se hubiese tomado esa decisión de largarse de allí. Cuando el doctor Castillo le dijo, por ejemplo, coincidiendo con aquella expresión de sálgase de ese estercolero, que usted no hace nada allí. Usted lo que sale puede... Y el doctor Castillo dijo eso después de hacer muchos esfuerzos, claro, de primero, que no hubiese reparación, exacto, de eso, y que no se rompiera la mitad. Pero el mismo doctor Castillo, cuando ve que de un lado lo que se están produciendo son maniobras alteras y programadas puñaladas traperas. Claro. Pues digo, no, sálgase de allí. Sí. Entonces, es verdad que la sumatoria ayuda en algunos aspectos, pero también sería para algunos, sobre todo gente que se respete, un trago amargo, bastante amargo, que mañana aparecieran estas dos gente de que ya están juntos y que hicieron las paces políticas y van aliados políticos. Eso no es así, no se ha juntado nunca para nada, no creo que se junten tampoco, no creo que eso vaya a ocurrir. Y yo ni siquiera hablo de que no lo descarto, yo creo que eso no se va a dar, que eso no va a ocurrir. Y eso, si ocurriera, hiciera más mal que bien, en sentido, en el aspecto ético, en el aspecto de la imagen, especialmente. Yo entiendo que eso será un proceso de confluencia de las masas electorales. Las masas electorales. En un punto importante del proceso. Entonces, para alguna gente, algunos especialistas, no tan teóricos, sino especialistas en el análisis y tratamiento de estos temas, llegan a la conclusión de que esto se estaba vendiendo primero especialmente desde el PLD, primero, como una forma de frenar la sangría que había de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo, porque alguna gente diría, bueno, pero si se va a haber un encuentro, se van a juntar después, ¿para qué irse ahora o irse de aquí? Nos juntamos. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, y ya se está dando, porque lo del frente opositor es una realidad. Eso está más avanzado de lo que uno se imagina. A ese encuentro, tertulia que me invitaron, ahí se dieron a conocer muchísimos datos en esa dirección que evidencian que eso va bastante avanzado. Inclusive hay posibilidades de que la semana que viene se hagan algunos anuncios, pero son acuerdos en determinados lugares, así como pasó con el PLD y la Fuerza del Pueblo, en el PRM y la Fuerza del Pueblo en el pasado proceso, que se consolidaron los candidatos a senadores y síndicos y demás en determinados lugares. Eso es prácticamente hiciste una palabra de un amigo nuestro, un concepto. Acuerdo del desacuerdo. Exacto. Eso lo planteó tú ahí en algún momento. Un acuerdo del desacuerdo. Bueno, ellos en el fondo no estaban de acuerdo,
pero sí se pusieron de acuerdo para llevar candidaturas comunes en determinados lugares. Yo no vamos a dejar que gane aquí. Claro, vamos a dejar que gane allí, ustedes apoyan aquí. El caso, por ejemplo, de Haber en Santiago, la Fuerza del Pueblo no llevó candidato en Santiago para que Haber ganara. Sí. ¿Tú me entiendes? Y en varios sitios. El caso de Ocoa, el señor Castillo iba por el ¿cómo se llama? El partido de Peñaguaba. Pues sí. Bloque Institucional. El Bloque Institucional. Socialdemócrata. Y el Bloque Institucional y la Fuerza del Pueblo. Y entonces allí lo apoyó el PRM. Entonces, y la Fuerza del Pueblo apoyó a la gente del PRM en otros lugares. Y así se conformó cuando mayoría para el PRM, pero se conformó una boleta hasta cierto punto bastante equilibrada. Y ocurrió lo que me dijo aquí saliendo Quiñones, abogado, es médico, diputado, Sí, era diputado del PLD en ese momento, pero del sector Leonel, que saliendo del programa me dijo allí en la puerta, oye, por ahí viene un acuerdo PRM y Fuerza del Pueblo. Dice, es ahí que le vamos a dar, le vamos a dejar 2 o 3 senadores, si acaso. ¿Cuántos senadores tienen ellos? Sí, tiene muy poco. Creo que son 3. Lo mismo que me dijo él ahí, eso se cumplió. Entonces, eso es lo que se busca en esta coyuntura con lo del frente opositor. Deben haber finalmente 2 frentes allí, uno pro PLD, uno pro PRM, Luis Abinader, y otro pro Fuerza del Pueblo, Leonel. Por ahí es que donde... de su lado, Fuerza del Pueblo está armando su coalición electoral a pasos seguros, pero eficientes. Así es. Como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando. Vamos a la pausa, dice el director. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, tú decías de los acuerdos de partido, el apoyo que se le ha estado dando, el último como en la conformación de ese sector, o ¿cómo se llama esto? Bloque opositor, Sí, la coalición electoral de oposición, se ha estado consolidando, se esperan nuevos anuncios para los próximos días. El último que se conoció fue la integración del PDI de Ismael Reyes
en un reciente encuentro. Anteriormente había estado el PQDC. Anterior a eso también estuvo el Quinta República. El Quinta República, pero después de eso y ahí en el intermedio estuvo el Movimiento Rebelde de Juan Uvieres. Y hay otras organizaciones más que están en camino. Lo que pasa es que ahora se va a ir haciendo, según el dato que tenemos, haciendo a cuentagota para que no haya intentos de sonsacar a aquella gente o que esta gente se pueda medir por libre y se la puedan comprar. Algunos de ellos, que lo que buscan es negociación. Por ejemplo, en algún momento se dijo que Zorrilla y Marisa López iban a integrarse al PRM del gobierno, pero resulta que tú sabes que esta gente generalmente hacen negociaciones para lo inmediato, una posición inmediata. Entonces, como todavía quedan gente del PRM que al día de hoy no han sido nombradas en posiciones de principalía, entonces mal podría el gobierno de venir a darle una posición hoy a gente de fuera cuando no ha podido cumplir con los suyos. Con los de adentro. Entonces ya se ha hecho tarde y lo más probable es que en un momento determinado, tanto Marisa como Zorrilla, que ya estuvieron en su momento con Leonel, pudieran respaldarlo porque no hay cargo para ellos. Entonces el gobierno no podía darle cargo a nadie ahora. Entonces, y en cuanto a incluso eso está provocando la desafección de algunos síndicos, que le dicen que no, que vamos a postular a fulano. Claro. Entonces, porque entonces han estado queriendo, han sacado algunos síndicos de distintos partidos, pero resulta que entonces hay otros aspirantes que ven sus posibilidades frustradas. Dicen, no. Eso puede crear un malestar tremendo. Lo está creando. Y lo está creando ya. Y eso puede tener repercusiones muy perjudiciales al PRM, que tiene que hilar muy fino. El gobierno, por ejemplo, central tiene que hilar muy fino para que pueda tener un mejor desempeño electoral, porque ese vendaval puede resultarle muy peligroso, muy peligroso. Y enfrentar, director, ya nos vamos, enfrentar a esas rebeldías que pudieran producirse, ese bloque de oposición y el hecho de que el presidente, por estar manejándose como hombre orquesta, no ha dejado que los funcionarios de pobre desempeño hagan de pararrayos para que las descargas eléctricas le caigan a ellos. Sí, y él quiere menos. Y entonces él recibe aquellas cargas. Recibe menos vórtigos. O el efecto, no, recibe el efecto del muerto ajeno, o el peso del muerto ajeno. Sí. Pero bien, de eso seguiremos hablando. Nos volvemos a ver. Bueno, el lunes vamos a repetir la entrevista que dejemos con Inocencio García, el tema haitiano. Ya nos vemos pronto.